Dentro lo vengo haciendo hace 2 años y dentro de todas estas consultas, lo que más significativo que vi, la mayor complejidad que le vi al arquitecto, es la informalidad de los convenios y de los contratos. Bueno, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias al Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos por permitirme brindarle esta suerte de asesoramiento jurídico, una charla exclusivamente para los arquitectos de la institución. Ahí están mis datos. Yo estoy viniendo actualmente los días lunes y miércoles de 11 a 13, cumpliendo cuestiones de asesoramiento a sus colegas. Dentro lo vengo haciendo hace 2 años y dentro de todas estas consultas, lo que más significativo que vi, la mayor complejidad que le vi al arquitecto, es la informalidad de los convenios y de los contratos. Ustedes se rigen por la Ley 6639. De hecho, al otorgarle esta ley de arquitectos un derecho a ejercer una profesión tan linda como la que tienen, también le acarrea ciertas obligaciones y deben tener la previsión de evitar juicios o consecuencias civiles y penales. Hay muchos colegas que no contemplan estas cuestiones y lamentablemente cuando ya estamos inmersos en el transcurso del tiempo y en el transcurrir de los trabajos que le encomiendan sus comitentes, es cuando me vienen en muchos casos a ver, y seguramente van otros colegas de ustedes a ver a colegas míos para tratar de solucionar un problema que, si hubiéramos tenido la previsibilidad del caso, ustedes no hubieran tenido estas clases de inconvenientes. Yo voy a avanzar un poquito y les hablo del convenio de locación de servicios que ustedes como profesionales pueden suscribir en forma conjunta con sus comitentes. Estos convenios de locación de servicios, ustedes dentro del ejercicio profesional le encomiendan. Hay algunos arquitectos que tienen más años en la profesión y ustedes saben muy bien de las tareas que les encomiendan y las deben plasmar en un convenio de locación de servicio o en un contrato de locación de servicio que se llama. Incluso cuando hay discrepancias con ciertos comitentes, también se debe hacer un convenio de deslinde, que esto es muy importante a la hora de terminar legalmente con alguna contratación que le hicieron. Ustedes me dirán, no, bueno, yo hice muchas obras o estuve en obra en realidad, en ejecución o en el inicio con la proyección de un plano y no firmamos nada. Bueno, estos contratos o estos convenios son los llamados en la vía legal tácitos, ¿sí? En donde, por ejemplo, ustedes, más que nada, esto le pasa a los jóvenes arquitectos que por lo general tienen o son los amigos que le encomiendan alguna obra o algún pariente y le entregan un recibo a cambio de una remuneración. Eso es lo único que tienen como prueba y naturalmente lo que se va construyendo o lo que está en la obra o ya sea en un plano en donde ustedes acreditan su ejercicio profesional. Dentro de este convenio de los
convenios de locación de servicios tenemos que plasmar el lugar donde se celebra. Por ejemplo, en la ciudad de Salta, a los 2 días del mes de agosto del 2023, y lo celebran las partes que son el profesional. Ustedes van a poner su nombre, su DNI, su matrícula profesional, y van a poner los datos del comitente, tanto los datos completos, y es más, tienen que poner dentro de esos convenios los domicilios, en este caso no el real, que es donde vive, pero sí el procesal, en donde se constituyen para los fines de una celebración de un convenio de esta índole. Y las denominaciones es importante porque no van a poner en todas las cláusulas de ese convenio, para que no sea tan largo, van a poner el nombre del arquitecto, y que en adelante se llamará el profesional, y el nombre completo del comitente, que en adelante se llamará el comitente. Esto es a los fines de que en todas las cláusulas que vayan poniendo, tanto profesional y comitente, ya se entiende que en el encabezado se expresó esto. Tenemos a continuación la cláusula primera. La cláusula primera siempre es el objeto. ¿Qué es el objeto? Es lo que el profesional se compromete a realizar, ya sea a nivel intelectual, como un plano, o en una obra ya de locación de servicios. Esto es importante ponerlo porque ustedes dilucidan en la materia en cuestión, en esta que es una obra en construcción, todo lo que ustedes van a hacer, todo lo que tienen y todo lo que crean pertinente ponerlo es en el objeto. A continuación tenemos la cláusula segunda, que son los plazos. En los plazos, porque esto es, por lo general, el comitente, que es el que está disponiendo una suma dineraria en donde él va a invertir, también quiere saber a ciencia cierta cuáles van a ser los plazos que ustedes también les van a otorgar al comitente, ya sea, depende si es la obra que le encomiendan, o la actividad en realidad que le encomiendan, una remodelación o una casa en construcción, una pileta. El acuerdo de la remuneración se pacta, y ustedes van a ver que si bien acá dice únicamente el acuerdo de remuneración, va ligado directamente con la siguiente, que es la actualización. En la actualización me ha pasado que colegas suyos me venían con un acuerdo, con algún convenio, y me dicen, doctor, ya no le puedo estar cobrando exactamente, arquitecta, en donde quedó desactualizada lo que se había pactado oportunamente y debe actualizarse. Ustedes tienen el índice de la construcción. Si fuera un alquiler, una locación de alquiler, es más fácil, está hasta el INDEC muchas veces, otros lo ponen como un índice, el de la inflación, pero comúnmente en la profesión de ustedes va el índice de la construcción. La cláusula quinta nos habla de la competencia y de la jurisdicción. Parece complejo los términos, bueno, pero la competencia es en donde ustedes también hay comitentes que son de otras provincias o de otros países y han invertido en un inmueble y ellos desean que la competencia sea la de otro tribunal, con otra jurisdicción. Es por eso que se debe, y esto es a favor naturalmente del profesional, y estoy para esto, en donde se debe poner que las partes se someten a los tribunales ordinarios de la ciudad de Salta, ¿sí? Ya que
los mismos son competentes para entender que la obra fue realizada en este territorio. Es por eso que es muy importante esto, muchas veces no se los pone y entramos en una suerte de controversia. Y finalmente viene la finalización del convenio, en donde se plasma que se firman 2 o 3 ejemplares, todo va a depender, se firman 2 o 3 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. Y con esto, si ustedes tienen y quieren avanzar un poco más, la sugerencia, lo mejor que se podría hacer es que las firmas se certifiquen ante un escribano público, para evitar cualquier otra inquietud o desaveniencia que resulte de un convenio. Sí. No sé si le quiere... Bien. La consulta es con respecto a la actualización de los montos de los honorarios. Si en el convenio, en el contrato, no está estipulado, escrito, ¿existe algún aval de la ley que te ampare, que se da por sobreentendido que se puede actualizar, o ya quedaste ahí? No, cuando estuvo en la cláusula de la remuneración que se fijaba y en las consultas que yo he tenido, por ejemplo, el plazo era de 1 año y en el cual se iba a pagar en forma mensual tal cantidad de dinero. Entonces ya estaba establecido y no había una cláusula de actualización. Esto es lo que yo he percibido en relación a todos estos convenios, que no, por eso es importante la cláusula de la actualización, porque cuando estuvo antes la cláusula de la remuneración no se puso. Entonces, por lo general, se ponen las dos, pero si la inflación, como es porque todos estos años, de hace 2, 3 años para esta parte, la inflación fue tremenda, el índice de la construcción también subió muchísimo, y entonces todo esto sí se tiene que prever. Si no lo prevé es... Y va a estar difícil en el sentido de que el comitente va a tomar este convenio en donde hay montos fijos en una cláusula y bueno, le va a decir al profesional, a ver, arquitecto o arquitecta, vos me dijiste que me ibas a cumplir con este convenio, se pactó en determinado precio, determinado monto, esta obra en cuestión, y uno no tuvo la previsión de poner esta actualización, que a mi entender es muy importante. A mí, no solamente en el ámbito de la profesión de arquitecto, a mí en cualquier profesional que firma un convenio o contrato de locación debe prever esto, porque si no es como que está a la buena voluntad, si se quiere, del empleador, del comitente. Entonces, sí se tiene que prever todas estas cuestiones. Te hago otra consulta. Un convenio celebrado, ¿qué significa legalmente? ¿Que las partes firman? O sea, que está firmado. Ahí es cuando apenas empecé con la exposición, tenemos estos convenios que son tácitos, son aquellos que no se firman, ¿sí? En donde hubo 4 o 5 meses de una relación amigable entre el comitente y el profesional, y de repente por alguna cuestión se rompe, que les puede haber pasado, espero que no les pase, veo arquitectos también jóvenes, pero me parece de que estas cuestiones, si se tiene esto, y se lo tiene por escrito, y se celebra, como usted dice, arquitecta, de manera legal, todas estas cuestiones
que con todas las cláusulas que se deben cumplir se firman y... O sea que celebrado es que cumpla la condición de firmado. Exactamente. Lo voy a repetir, lo voy a repetir. Si no está firmado, entonces no puedo decir un convenio celebrado. El convenio celebrado puede ser tácito, es el que no está firmado. Puede ser de los dos. Ya, El tácito es, a ver, ¿cómo puedo probar una obra? Por ejemplo, a ustedes le encomendaron un trabajo en un inmueble del barrio Tres Cerritos, le hizo un presupuesto, hay comunicaciones por WhatsApp, el comitente era de confianza, era un familiar o era un amigo o directamente una buena relación, y le pone arquitecta, en el día de la fecha te dejé 500.000 pesos. Entonces las pruebas del comitente y la prueba del profesional está el trabajo realizado, está la remuneración percibida. Si bien no está en este aspecto, como usted dice, legal, que lo formal vendría a ser, no está plasmada debidamente. Pero sí están todas estas pruebas que acreditan esta relación contractual tácita, ¿sí? No está plasmada, no está explícita en un escrito, en un papel, pero sí tiene las pruebas. Incluso muchas veces, no solamente por medio de redes o la vía del WhatsApp, podemos encontrar otras cuestiones o si se hizo, por ejemplo, el visado municipal o pasó por acá por el colegio, y cuando entran en controversias está el comitente que le exige al profesional que culmine con la obra encomendada, y el profesional por ahí pide una regulación de honorarios acá en el colegio, en donde le acredita, mira, hoy esta obra saldría tantos pesos y vos me pagaste esto, y ya entra en una controversia. Y bueno, la idea es sí llegar a, como bien dijo, una mediación, en donde un amigable componedor se va a sentar y lo va a escuchar. Esto no sucede si va a juicio. Esto no sucede si va a juicio, porque más que nada por ahí los abogados somos los que nos expresamos por medio de la demanda, de la contestación de la demanda. Un poco, algunas veces se lo escucha cuando se lo llama a declarar, en caso de que tengan que declarar, no todas las veces se declara. Y bueno, pero en donde se lo escucha sí son en las audiencias de mediación. El Colegio de Arquitectos, también para que sepan, la gestión actual, y bueno, la que acaba de comenzar también con su segundo periodo, me ha encomendado, si bien no figura esta figura de audiencia de conciliación, sí la prevé la ley del Colegio de Abogados, la audiencia de conciliación, que en sí se da entre colegas, entre abogados contra abogados. Alguna audiencia se lo convoca a algún abogado y el profesional del derecho otro se juntan y hablan sobre una probable demanda y solución, naturalmente. Acá se ha dado mucho entre profesionales y comitentes. Es más, el comitente muchas veces ha venido y viene a denunciar lo pongo entre comillas, porque muchas veces no corresponde tomar esa denuncia. No todas las veces los colegas de ustedes son culpables, sino que por ahí los comitentes por ahí piensan de que el Colegio de Arquitectos los puede sancionar o retar, una suerte de terminales. Y bueno, muchas veces vienen con estas cuestiones. Les comentaba, con muy buen tino, dispusieron
que se celebren estas audiencias de conciliación. No figuran en la ley, pero los ayuda mucho a ustedes, como profesionales de la arquitectura, a solucionar estos temas. Porque los comitentes es como que están con muchas ganas de ir directamente a una mediación e interponer un juicio y se soluciona. Muchas veces hay unos malentendidos en medio de alguna obra y bueno, se termina en un 90% de los casos que se tomaron estas audiencias, se llegaron a un acuerdo. Entonces, en ese sentido, celebro la actitud de este Consejo directivo que ha tomado esta actitud a favor del profesional. También, ¿por qué es importante todas estas cuestiones que hablamos de lo legal? ¿Y por qué también es importante muchas veces que esté bien escrito, que esté bien redactado? Y le dije estas pautas porque es hasta sencillo. Ustedes lo pueden poner, convenio de locación de servicios, contrato de locación de servicios, buscarlos en las redes, buscar en internet, lo bajan. Con estas pautas que les di, pueden hacer un buen convenio y si tienen alguna duda, me vienen a ver, yo los ayudo. Es importante porque muchas veces, y me pasa en mi profesión, por querer abaratarles costos a mis clientes, que sus clientes son los comitentes, y porque también pensamos, y ahora lo digo como profesional, ya no de la arquitectura, yo soy del derecho, digo, no, yo si cobro un poco más, quizás se me va con otro colega, pues ya no me pasa tanto esto, ya estoy más viejito, pero quizás cuando recién me iniciaba, no quería cobrar de más porque con el temor de que se vaya con algún colega. De hecho, lo digo, lo expreso porque me lo dijeron colegas de ustedes, colegas jóvenes, en donde me dicen, sí, yo sí cobro esto, la verdad que no. Y sin querer, por ahí, al no hacerlo, incurren muchas veces en faltas de ética profesional, incurriendo en una competencia desleal, que son pasibles de que se los convoque al Tribunal de Ética. Ha pasado que por ahí dicen, a ver, si yo no le hago el plano, hago la remodelación o le hago la refacción, y sin nada, sin ningún, sin prever iniciar algún expediente en la municipalidad o acá en el Colegio de Arquitectos, es como que se están nivelando sin perjuicio de otras profesiones en algo que no corresponde a un arquitecto. El arquitecto tiene y debe, como yo bien inicié esta charla, ustedes tienen una ley, la ley le otorga una facultad, un derecho a ejercer esta profesión, pero también le genera obligaciones. Agostina, yo creo que le vas a tener que dejar el micrófono al arquitecto. Bueno, pero sí se escuchó, ¿no? Muchas veces pasa, y creo que a la mayoría en el trayecto, que las pautas las está poniendo el comitente y te dice, mira, no me alcanza el capital, yo te puedo pagar hasta acá. Entonces, bueno, uno dice, está bien, o sea, la gestión no la quiero por ahora, la municipalidad esperará. A ver, ¿qué hacemos? ¿Agarramos eso? Porque está la pauta de que a futuro lo va a hacer, entre comillas, sabemos que va a agarrar cualquier maestro mayor de obra y lo hace. Te hablo de proyecto. Bueno, porque yo quería que lo digan ustedes y no yo. No, bueno, pero es como que a el arquitecto se baja. El mismo comitente te dice, mira, me alcanza el dinero para pagar esto. Ya después veré cuándo lo hago. Entonces te habla para un proyecto.
Y a veces ni llega a ser un proyecto completo, te pide una idea de partido. Bien, como profesionales, ¿lo hacemos o no lo hacemos? No lo deberían hacer, y acá nosotros tenemos en la figura, y esto no se asusten, porque en lo legal, en la profesión mía, está la figura del abogado del diablo, se llama. Y el abogado del diablo les viene a ustedes en este caso que son arquitectos, a plantear ciertas cuestiones. ¿Qué pasa si en la obra, por ahorrarle al comitente... Obra, ¿no? Es idea de partido. Ah, está bien. Idea de partido te pides, a él le alcanza para la idea de partido, pero después él incurre en haciendo la obra ilegal, pero vos te desligás porque no está lo bien. has hecho. Yo más que nada el ejemplo lo llevaba era, a ver, hago la obra, hago la ejecución, y si un obrero tiene un accidente. Porque incluso, yo les voy contando así ustedes también los hago trabajar. Me ha pasado que arquitectos contrataron el seguro. No, yo tenía el seguro perfecto, tenía que ponerse los elementos de seguridad, todo, pero no tenían el convenio. El seguro, la empresa, la compañía le va a reconocer, y es como que yo tengo un seguro del auto y el accidente lo tengo yo, pero, a ver, lo tenía, el propietario era un primo que falleció. Entonces me hace un poquito medio raro el tema, decir, sí, hice el seguro para la construcción, para algún obrero, pero no teníamos registrado nada. O sea, es como que un poco raro está. O sea, está siendo prolijo con el lado de tener un seguro, pero por el otro lado es como que, y yo estoy hablando ya algo de lo clandestino vendría a ser, cuando se involucran ahí. Entonces como que no está de todo a derecho, como llamamos nosotros. Entonces, para mí lo mejor que podría ser, y sí, muchas veces pasa, arquitecta, lo que me está diciendo, muchas veces, y es donde también quise ir, muchas veces por ayudar al bolsillo del cliente, del comitente, cometemos una suerte de falta de ética que lo puede hasta criticar un arquitecto que sí lo prevé. El arquitecto que lo prevé dice, bueno, ya está, yo hago el convenio, contrato un seguro, pacto la actualización, y bueno, hace todo lo correcto para celebrar algún convenio, algún contrato, y está el profesional que me dice, no, mira, si yo lo hago esto, seguramente, como bien lo dijo usted, arquitecto, decir, no, este comitente que yo ya los veo que tiene más ganas de irse que de quedarse, y le digo, bueno, hagamos, es lo que vos me decís. Muchas veces pasa estas cuestiones, y el dolor de cabeza creo que es muchísimo más grande. Entonces, son estas cuestiones legales que uno siempre, en mi caso, desde que estoy hace ya más de 2 años en esta institución asesorando, les trato de explicar y que el arquitecto en sí pueda desarrollarse a derecho, ¿sí? Por la vereda que indica. Entonces, esa es una de las principales falencias que encuentro en el ejercicio de la profesión de la arquitectura. Me ha pasado muchas veces estas cuestiones. Sí, y bueno, y he acompañado incluso hasta audiencias de mediación en donde se ha podido, no han querido venir a la audiencia de conciliación, porque es como decía, el comitente muchas veces quiere ir más allá
quiere ir más allá y bueno, va por todo, si se quiere. Bueno, dentro de las obligaciones que ustedes tienen, y en esto siempre es importante recalcarle a los arquitectos, es lo que yo hace rato decía con respecto al tema de seguros. Muy pocos lo tienen. Y al no tenerlos, cuando yo le dije de responsabilidades civiles y de responsabilidades penales, es que también se puede llegar a dar accidentes de trabajo y algunas veces, en estos 2 años me tocó, fueron poquitos realmente, pero me tocó hasta el caso de un fallecimiento. Entonces, cuando los familiares del obrero, del causante en este caso, quieren buscar algún responsable a nivel civil y penal, tienen las dos alternativas, o las dos juntas, que ir contra el comitente e ir contra el profesional, para ver si realmente se cumplieron todas las obligaciones de seguridad e higiene. Entonces, es también importante, y me hubiera gustado por ahí convocar alguna compañía, porque también no es tan oneroso contratarlos, sino no es que se pone mucho más caro para el comitente hacer, y uno le da esta alternativa que no debería ser alternativa, debería ser una obligación que toma un comitente desde el mismo momento que nosotros tenemos asegurados nuestros vehículos, nuestros autos, porque podemos llegar a tener alguna inquietud o vicisitud o algún accidente que se pueda llegar a cubrir. Yo no sé si tienen alguna otra cuestión que me quieran preguntar. La arquitecta tiene muchas, ¿no? No, te quería preguntar específicamente, cuando vos firmas un contrato de locaciones de obra, ejecución, específicamente mano de obra, no sé si lo tenés pautado ahí. No, esto es algo muy general que hice, pero todas estas cláusulas se las puedes plasmar tranquilamente en un contrato de locación de obras. Sí, tómelo. Cuando uno elabora un convenio, o generalmente los colegas lo redactan, se empieza a colocar todos los ítems de lo que va a consistir la obra. En realidad la construcción de arquitectura son muchos los rubros y los ítems, y generalmente por ahí uno lo da por sobreentendido. Si vas a levantar una pared va a estar la carpeta aisladora, si vas a levantar el techo se supone que está la base, la columna, o sea, por ahí damos por hecho que está. Y de la otra parte vos tenés el contratista, ¿sí?, el que va a ejecutar la obra. Y bueno, todo está de 10 al principio, vos firmas, pero hay muchos rubros que quedan colgados. Y ahí comienza el tema, ¿hasta qué punto vos considerás un adicional y hasta qué punto no considero un adicional? Está bien, está bien, está bien. He visto convenios realmente muy bien redactados por colegas suyos. A tal punto que estos arquitectos que me vinieron a ver tenían justamente un problema de algún adicional, de algún anexo que le querían incorporar, y en el tema del objeto detallaban etapas. Y en las etapas lo que incluían en todas esas cláusulas, o en esa cláusula más precisamente, son todas las etapas que iban a ir desarrollando y todo lo que creían conveniente o habían pactado con el comitente. Entiendo de que en una determinada obra, bueno, hay comitentes y comitentes, ustedes lo deben saber mejor que yo,
Pero he notado que muchos dicen en el medio de la obra, yo quiero que me hagas una suerte de, o alguna habitación por un costado, y lo sorprende al mismo arquitecto, porque bueno, ya también tenía su plano, tiene que incurrir en alguna modificación que no sé si la va a terminar realizando o haciendo ese trámite en la municipalidad o acá, pero bueno, son unos anexos, entiendo, estos adicionales de obra que no estaban contemplados en este convenio. Yo creo que también estos arquitectos he visto que decía una cláusula que estaba sujeta a modificación. Que esto yo no lo agregué, pero sí he visto. Entonces, porque hay comitentes que seguramente en medio de la obra le indican la modificación o refacción o remodelación de parte del inmueble que ya estaba construido y no estaba previsto, o quizás en inicio de obra no estaba previsto esto, y es un encargo nuevo en donde nosotros los abogados le llamamos como un hecho nuevo, ¿sí? Porque es algo que no estaba en este convenio. También he visto que han avanzado. El comitente le dice, haceme esto, haceme lo otro, y el profesional siguió y al final de lo que estaba por culminar o la entrega de obra, el profesional le dice que le está debiendo honorarios y no, y bueno, pero si esto no estaba y esto, y ahí de nuevo, por más de que estaba firmado esto, bueno, estos adicionales no estaban previstos, pero siguieron como si nada y no firmaron un adicional que debería haberse hecho en el momento exacto. Generalmente nos llevamos un libro de avance de obras, ¿sí? Donde uno hace la observación, el comitente al director técnico, el director técnico al ejecutor y así. Entonces después está, te he dicho, me has dicho, no te he dicho, Ahí y está. el conflicto. Bueno, claro, y ahí entra en la informalidad como si no hubieran firmado nada. Entonces, muchas veces está clarito lo que se encomienda, lo que se va a hacer, pero bueno, en el medio se modifica todo y no se firma, que deberían en ese momento hacer una cláusula, un anexo al convenio, al contrato de locación, para incluirlo dentro de... Yo siempre, por lo menos, le digo, mirá, me dicen, es difícil que el comitente inclusive vaya a un escribano. Le digo, pero bueno, de última, que firme delante tuyo y vos firmás delante del comitente, porque de última uno sabe que está firmando y después no va a haber ningún inconveniente. Ahora, había un colega de ustedes que me acercó un convenio y que hubo un problemita y decía que el comitente no había firmado. Y le digo, bueno, esto no había ido a un escribano a certificar la firma. Le digo, ¿cómo no firmó? Sí, porque me lo mandó. Entonces era como que, bueno, el comitente ya actuó de mala fe desde un principio. Entonces, si no van a ir a un escribano, ojalá que los escribanos no se enojen, yo aconsejo que vayan, pero si no van a ir a un escribano, sí, ¿tiene validez el convenio, el contrato? Sí. Lo que les garantiza a ustedes es que las firmas son fieles con relación a la certificación de un escribano. Pero sí, todo lo vuelve oneroso. Nosotros como profesionales, si yo era más joven, no entraba un cliente a mi estudio y un poco más iba a revisar el timbre porque no sonaba. Pero bueno, pasan estas cuestiones porque lamentablemente suceden estas cuestiones. Igualmente, yo siempre les digo a los jóvenes abogados, a los jóvenes arquitectos, que lamentablemente, a ver,
yo inicio un sucesorio y voy a dar esto no quiere decir que este es el monto real, pero si yo le cobro un sucesorio a mi cliente en 100.000 pesos y el abogado que está a la vuelta, le cobra 40, y vamos a ver a quién va. ¿Por qué? Porque si yo voy a un médico y me dice, te opero por 40.000 o por 100.000, y yo sin duda lo voy a ir el de 100.000, porque es mi rodilla, en este caso es mi salud, y en este caso es mi casa con respecto a la profesión de ustedes. Entonces es para que tampoco se baje el joven arquitecto en la pretensión de su remuneración, porque primero achata la profesión, achata los honorarios sugeridos que hay acá, porque basta con ver cuánto sale un metro cuadrado, que esa información la da esta institución, o pedir una regulación de honorarios, sirve también para tener un parámetro de lo que debería cobrarse. Eso sería en sí lo idóneo antes de empezar con una obra. Lo idóneo sería venir, pedir la regulación de honorarios, de cuánto sería, acompañar, mira, yo te estoy cobrando tanto, esto no es. También me dicen, el otro día me dicen, che, sale 4.000, 5.000 pesos una regulación de honorarios, hacerla. Entonces, bueno, hay cuestiones que a nosotros tenemos también una regulación de honorarios que se la puede pedir del Colegio de Abogados y certifica cuánto debería cobrarse. Pero bueno, hay cuestiones que por ahí si lo hacemos antes, y no digo por ahí, sino que hay que hacer las cosas antes, entiendo, ser previsor en ese sentido, porque los dolores de cabeza son es mucho más perjudicial para la salud, y también el remedio vamos a equiparar largamente con la pérdida de honorarios o de discusiones que no lo llevan a buen puerto. Yo no sé si alguna cuestión tengan que decirme. El teléfono lo tienen, creo, o lo repito, si ustedes no tomaron nota de mi celular, lo que necesiten, estoy para cualquier cuestión. Arquitecta, si no tiene más cuestión, también usted. Ahí está, siempre. Bueno, yo soy arquitecta especialista en higiene y seguridad, entonces, digamos, desarrollo más higiene y seguridad que arquitectura en este momento, ¿no? Entonces quería preguntar algunas cuestiones de responsabilidades en el tema de higiene y seguridad. El tema es que yo voy a obras o industrias, porque desarrollo la actividad en ambas áreas, y digamos yo registro todo lo que veo y observo, lo escribo, y bueno, esa es mi defensa si llega a pasar algo. El tema es que también hacemos estudios de nivel sonoro, estudios ergonómicos, que en la cual puede derivar una enfermedad profesional en el tiempo. Entonces mi pregunta es, a ver, digamos, puede una persona, si está expuesta a ruido, puede quedar sorda dentro de 20 años si trabajo en un ámbito laboral y yo estuve haciendo higiene y seguridad allí. Es decir, ¿cuánto tiempo yo de por vida voy a ser responsable de todo lo que hago, digo o estudios que hago? ¿Hay un límite de tiempo en el cual yo soy responsable, dejo de ser responsable? Por ejemplo, una industria que cerró, pero yo desarrollé higiene y seguridad a lo mejor 10 años y cerró, el personal ya no está más en esa industria, pero en algún momento esa persona queda sorda o le pasó algo, puede llegar a iniciar un juicio laboral y ahí van a aparecer todos los papeles y la documentación, digamos, de defensa. ¿Tengo un tiempo, digamos, vence, caduca esa responsabilidad mía o no? ¿O de por vida yo me tengo que resguardar con toda la documentación hasta que yo me muero?
o desaparezca de este mundo, o hasta dónde llego, digamos, con esa responsabilidad. Está bien, arquitecta. Si yo le digo que tiene responsabilidad de por vida, me va a dejar la profesión ya. Así que esa no es la idea. En la competencia laboral, el trabajador puede, por una cuestión o una enfermedad inculpable, puede reclamar durante el plazo de 2 años. Eso lo dice estrictamente la ley laboral. Todo es lo estrictamente laboral. Cuando hablamos de esta prescripción, que estaría la caducidad de instancia en donde estaría, se da siempre y cuando una empresa, te mencionó que se cerró, no haya incurrido en un fraude laboral. Hay empresas que cierran para despedir empleados y al año vuelve a funcionar como si nada. Entonces, igualmente, en el plazo de esta enfermedad son 2 años. Así que ese sería el plazo que estaría como responsable. Pero también decirle que hay, bueno, como se dedica a este tema, están los regímenes especiales previsionales, y es por eso que estas personas dedicadas a la construcción o que están dependientes en alguna industria, le baja sensiblemente la edad requerida para jubilarse, para obtener un beneficio previsional, por esta cuestión de insalubridad que se daría en ese ámbito de trabajo. Nosotros en el ámbito previsional, nosotros en el estudio jurídico al que pertenezco, nos dedicamos mucho al tema previsional laboral y, bueno, y hemos obtenido muchas prestaciones previsionales, que es la obtención de beneficios jubilatorios a favor de los trabajadores de distintas industrias. En donde nosotros veíamos y donde podría incurrir un poquito, y si usted hubiera hecho, arquitecta, algún relevamiento con respecto a empresas, las voy a nombrar por más que quede grabado, está Mazalín Particulares y Nobleza Picardo. Una tiene el régimen especial por insalubridad. Esa persona trabaja 25 años aportando al régimen de reparto y se jubila a los 57 años. Por este régimen de insalubridad, y en donde usted, como responsable de higiene y seguridad, bajo esa resolución ministerial provincial que existe acá en la provincia, le facultaban a esa persona dependiente a acogerse a ese sistema y de hecho obtiene ese beneficio. Pero la otra empresa no la pidió a esa resolución, en donde la actividad es la misma, tabacalera, esa incluso salen cigarrillos de los dos lados, o salían en su momento, y una de las empresas tenía el régimen 60-30, 60 años, 65-30, 65 años los hombres, 60 las mujeres, y 30 años de aporte. No estaba el régimen de insalubridad cuando la actividad era la misma. Entonces, bueno, en algunos casos fueron a juicio, y bueno, pero eso ya es otro tema. Y en lo estrictamente en el tema de salud, la persona, el trabajador, el dependiente, acreditaba alguna enfermedad. El estar expuesto tanto tiempo ante un material tan nocivo como el tabaco, es probable, y en muchos casos le daba cáncer en los pulmones a los trabajadores. Entonces, también es por eso que las empresas tabacaleras piden este régimen diferencial, que se jubilan muy jóvenes para que no esté tanto tiempo expuesto ante una materia tan nociva como el tabaco. En esta, ¿usted es responsable? Y no, porque usted hace su trabajo, informa,
que puede tener una complicación con respecto a su salud, usted le aconseja al empleador, en este caso, de tal nocividad, y queda salvaguardada su profesión y su actividad. Sí, quizás los propietarios de la empresa lo tengan y porque hicieron caso omiso a su sugerencia, a su informe, en el cual se acreditaba con el solo hecho de saber que estaba con un material que seguramente le afectaría a la salud y en una empresa dedicada exclusivamente a esa rama tabacalera. Pero son 2 años, arquitecta, le hice bastante larga, pero para que esté tranquila. ¿Qué tal? Hola, arquitecto. Yo noté un par de preguntitas. Primero, para entender, porque no sé si quedó completado o se me va en la cabeza cuando habla del concepto de finalización de convenio. No sé si se dijo todo. Entonces, para la finalización del convenio hablaba de la intervención de las firmas y, en la manera posible, la asistencia de un escribano, ¿no es cierto? ¿Y eso es todo lo que tiene que ver con la finalización del convenio o hay que tener en cuenta algo más? ¿O me quedo en el tintero? No. O sea, yo como les decía, esto es un convenio básico, nociones básicas que le doy para que lo puedan plasmar en lo que ustedes crean conveniente. Como les dije, hay arquitectos que me sorprendieron por lo muy bien redactado que tenían esos convenios y porque, a mi entender, tenía hasta información de más, pero bueno, esto contemplaba y resguardaba la integridad profesional de los mismos. El tema de finalización del convenio es qué es lo que se pone usualmente. La arquitecta hablaba de un contratista, entonces muchas veces no solamente firma un convenio el comitente y el arquitecto, sino muchas veces el contratista también. Exacto, entonces porque ahí cada actividad de las personas que actúan está delimitada. El comitente al pago, el profesional ya sea a la ejecución, a la dirección, y el contratista naturalmente al desarrollo de la obra. En esto, la finalización es, si son 3 las personas que firman, 3 los responsables, era que poníamos, se firman 3 ejemplares al mismo tenor, porque cada uno se va a llevar un ejemplar, y a un solo efecto. Esto es porque quiere decir que se deben cumplir todos los efectos que se comprometieron con la firma de este convenio a desarrollar y que fueron plasmadas explícitamente en todas las cláusulas. ¿Cuál es el problema que tenemos cuando no se firman estos convenios? Y es todo tácito, se presume. ¿Sí? El arquitecto va a decir, yo presumo que me debe 3 millones porque le hice esta casa en el Tipal por una obra, una determinada encomienda que se le hizo. El contratista va a decir, sí, me debían pagar tanta plata y el mismo comitente ya me lo tendrían que haber entregado hace 3 meses, eso dijimos que me iban a dar hace 3 meses y todavía no me entregan la obra. O sea, todos presumen, todos nos ponemos muy creyentes en ese sentido, porque si yo creo y ahí se arma el lío. Ahora, si tenemos bien estipulado un convenio, bien hecho este contrato, este convenio de locación de servicios, y lo más usual puede ser que falle, pero usualmente no van a tener mayor problema si se puso en todas las cláusulas lo que queríamos plasmar, ya sea de la actualización u otras cuestiones. La finalización es únicamente que se pone que es en la ciudad de Salta, a los días tanto,
y que se entregan los ejemplares, nada más que eso. Esa es la finalización. No entra en una cláusula. Claro. Recién mencionaba el tema del objeto y un ejemplo recién decía de cómo está desarrollado. Y la arquitecta incluso mencionaba, uno tiene que desarrollar lo más que pueda para, en cierta manera, respaldar o cubrirse de problemas a futuro que tienen que ver, por ejemplo, el clásico de humedad o terminaciones de techo. El ejemplo que usted vio que dice como bien desarrollado, ¿integra ese tipo de cosas? Sí, en algún caso hay arquitectos, como les comenté, son muy prolijos. E inclusive están las personas que son diligentes y por ahí negligentes, pero sin quererlo, no es porque uno busque ser negligente en ese sentido. Lo que un arquitecto diligente, por ejemplo, lo que prevé es: yo soy arquitecto, hago una pileta, la pileta está perfecta, entrego la pileta, bueno, hagamos el certificado de finalización de obra. ¿Lo hacemos? Bueno, están los vicios ocultos, pero si están el certificado, empiezan a correr los plazos. Vicios ocultos justamente son los que no se ven. Exacto. En esto incluso se probó un mes, por ejemplo, o el comitente le decía, che, mira, creo que me está perdiendo 2-3 centímetros, y fijarse cuál sería, y por ahí no hemos previsto eso o alguna cuestión falló. Pero si se prevé todas estas cuestiones, o sea, si se hace diligentemente todo desde el comienzo, desde el principio de un inicio de alguna obra hasta la finalización, podemos tener problemas, sí, pero van a ser los menos engorrosos. Hay algunos que dan 6 meses, 1 año, 2 años, depende de la obra. Claro, la pregunta más o menos es, quizás dicha de otra forma, es ¿de qué forma puedo desarrollar el objeto, todas las características, que en cierta manera me cubra todas las posibilidades negativas que puedo tener? Por ejemplo, no sé, se me ocurre, en cuestiones de eléctricas, se dará cumplimiento por ejemplo, a todas el buen uso de las normas eléctricas según lo que se pide, la norma tal de tal sobre el tipo de uso de materiales y qué sé yo. O tal vez sería sano decir que no, bueno, está bueno citar que está en base al plano de arquitectura con expediente tal que donde detalla, porque hoy en día no puedo pensar en un solo sistema constructivo. Entonces, ¿hasta qué punto puedo tener elementos que dicen, bueno, que abarcan y no necesariamente, porque la obra tiene muchísimos elementos de por sí que no se podrían incluso, haríamos un libro, digamos, cada vez que teníamos que especificar cómo se hace, y ni hablemos, como usted comentaba, del hecho de que suceda un cambio. Eso, no sé si qué experiencia o cómo se puede encarar. No, a ver, cuando inclusive, porque ustedes otorgan al comitente los planos y también los planos eléctricos, por ejemplo, que hablamos de... Pero a veces los puedo recibir, es decir, como mencionó la arquitecta, yo soy contratista y recibo toda la información en la cual tengo que, entonces...
uso tal vez de un artefacto de baño que se te trepen encima de un inodoro, se quiebre, se puede morir. A veces quizás por ahí uno se puede cubrir, decir, bueno, no soy responsable, mira la tontera, ¿no? Pero de la limpieza que tenés que hacer y el mantenimiento de una canaleta, que te puede ocasionar las humedades, ¿sí? No, eso entiendo, pero voy al hecho de cómo cubrir, yo soy el arquitecto contratista y que ejecuto, entonces que estoy haciendo uso de los elementos correctos para el buen desempeño, el bien desarrollo Sí, a ver. ¿Hasta qué punto tengo que detallar o hasta qué punto puedo usar algunas herramientas que pueden congeniar, o que no es para congeniar, englobar a todo y no tenga que ser tan específico y de la cual se quieran agarrar después para tener algún inconveniente que suele suceder? Sí, a ver, muchas veces con una simple leyenda, cuando se entrega algo o alguna cosa, incluso una reparación, hay empresas que ponen que están siendo otorgadas a su dueño, en este caso el comitente, en condiciones de buen uso y que se la podría incluir dentro para que esté cubierto de alguna contingencia profesional que le quieran después indalgar al profesional. Pero estas cuestiones más que nada creo que tienen que ver con la entrega del certificado de finalización de obra y ahí lo plasmaría. Porque, a ver, es como por ahí dice la arquitecta, le dan un mal uso y bueno... eléctrica, por ahí lo recomendable sería que se hagan las mediciones, te vienen los aparatitos y ven si efectivamente tiene una conexión a puesta a tierra. Para mí es fundamental, porque a veces cambian, el electricista, viene otro, hizo una modificación, se peleó, viene otro y al final quedan chocho pensando, mira, ya tengo el tablero, ya tengo la conexión, pero se dan caso de que después, como, bueno, yo soy perito, vas a hacer la pericia y saltan problemas graves de electricidad, que si vos vas y tocas no está la conexión a cable tierra, a pesar de que está, en teoría todo, ¿no? Todo el tablero bien armadito, está la jabalina. Bueno, quizás eso te podría servir. Para mí es fundamental el hecho que a nadie se te muera porque es como no esté probar bien la pileta, conectado. digamos. Sí, Eso sí. se me ocurre en cuestión eléctrica. Ahora, con respecto a la arquitectura, bueno, solo el tiempo y la garantía y el uso va a dar si te saltan problemas, generalmente creo que a todos nos pasa cuando saltan las carpetas aisladoras. No pasó ni 2 meses y ya empiezan a saltarte las humedades, Sí, la sí, sí. patología de los áridos. Sí, me pasó en experiencia legal, no de electricidad, pero sí con respecto a plomería, y se ve que, es más, los mismos plomeros que le terminaron arreglando al comitente la cuestión, que fueron a una mediación, al parecer, o sea, el arquitecto había entregado en tiempo y forma una vivienda y el comitente no la utilizó en ese momento, o sea, la recibió, se fijó. Como a los 7, 8 meses termina llevando una escribana el comitente porque estaba en la pileta, largaban el agua de la misma bomba que la prendían y era como una fuente que salía, estaba roto los caños de PVC, que son, bueno, ustedes saben mejor que yo, no les voy a explicar qué son estos. Sí, para mí yo lo voy a calificar como duro, imposible de romper. Bueno, se ve que sí, pero bueno, el plomero dice, no, esto se lo han hecho a propósito, es un mensaje del arquitecto. Y digo, bueno, estas cuestiones, bueno, el arquitecto fue y las solucionó. Fue con otro plomero y todas las demás Generalmente cuestiones. se hace la prueba de estanqueidad, o sea que antes cuando comprabas ciertos materiales te la hacían, antes de cerrar, venían, te hacían la prueba y vos con seguridad después empezabas a revocar, tapabas y feliz, sabés que no ibas a tener esos problemas. Pero ahora ya no la hacen, o sea que... Perdón.
El deber de supervisión, sí. Las otras preguntas, que es más un pero por lo que tocaba la arquitecta recién, si yo, si esto es, por ahí lo aplico, es más general, pero si yo lo aplico, por ejemplo, a una ampliación, incluso puede ser un diseño de interior, como tarea, el convenio, estamos hablando de que se presta un servicio, se aclara ahí. El punto es, a lo que voy es, la pregunta es, yo, ¿cuándo empieza, como recién hablábamos con la finalización de obra, cuándo se puede marcar que uno es responsable de esa ampliación de una habitación o el diseño, como le decía, interior, y se acaba, digamos, la responsabilidad? ¿Cómo se puede aplicar en estos casos? Incluso otro ejemplo, cuando suele haber obras importantes donde el director técnico es otro, figura otro, y sin embargo tenés, por ejemplo, una empresa constructora que contrata al arquitecto para llevar adelante la obra. Pero obviamente la firma de este arquitecto no aparece en ningún lado, es otro. Pero el día que suceda algo grave, ya sea desde el punto de vista arquitectónico o laboral, en cierta manera queda pegado. ¿Cómo se debería actuar como justamente para resguardarse o respaldarse bueno, este ejemplo de 3 situaciones? Bueno, en este caso es lo que hablábamos con respecto al deslinde, del deslinde profesional, que hay que hacerlo. Porque si no, es como que nos hacemos cargo profesionalmente de una obra que no estuvo. O sea, es como que prestó la firma, yo no sé si a propósito, y ahí es donde incurriría la falta de ética, o por omisión, ¿sí? No lo hizo adrede, si se quiere esto, pero es lo que nosotros llamamos usualmente las contingencias hasta de vehículos de tránsito, los accidentes de tránsito. Yo, arquitecto, te vendo mi auto, pues yo no hago la denuncia de venta, vos no haces la denuncia de compra, tenés un accidente y el que figura como dueño del auto soy yo. El accidentado o la familia de la persona damnificada, por si le pasó algo y no puede hacer la denuncia, puede optar, pues ibas manejando el auto, pero puedo accionar contra el propietario del vehículo. Se va a fijar, va a decir, bueno, a ver, voy contra el arquitecto que tiene mucho más plata que el abogado, entonces van contra vos. Entonces me salvé, pero sin querer, porque yo lo que debería haber hecho es mínimamente mi denuncia de venta. Bueno, acá también, ustedes como profesionales, y me ha pasado en un caso de un edificio en donde no hicieron el deslinde, pero se prosiguió la obra. Y los propietarios del edificio que hicieron fueron contra el arquitecto que había firmado. Entonces, y el que había hecho era una constructora conocida, y ellos siguieron con maestro mayor de obra, no había ningún arquitecto, y empezaron con los vicios ocultos, y a los 6-7 meses. Entonces se empezó a resquebrajar las paredes, por ahí hasta el movimiento sísmico rompió muchos vidrios de los blindex, y bueno, y se tuvo que hacer cargo del arquitecto. Estoy hablando hace 6 años y medio atrás. Y era... No, el terremoto en esos casos... Sí. En este caso era peritos, inclusive habían actuado y dijeron que había una mala praxis. Entonces, no se había contemplado algunas cuestiones y el arquitecto había actuado, dicho por él, al principio. Esa construcción del edificio duró 2 años y ya había estado 2 o 3 meses
Entonces, y tenía que haber hecho el deslinde. Tenía que haber hecho el deslinde, que actúe otro arquitecto. Muchas veces, ahí es donde, muchas veces por negligencia, por omisión, porque, a ver, puede ser por comisión, cuando uno lo hace mal, cuando lo hace mal hasta adrede o una falta de ética grave, pero en este caso él la dejó, entonces también es actuar en un caso de omisión, y en este grave, porque es un edificio. A ver, si hubiera sido también una casa, también hubiera tenido responsabilidad, ¿no? Pero bueno, se dieron estas cuestiones. En el caso del fallecimiento, ya sea del comitente, el arquitecto, antes de la finalización de las tareas convenidas. Si no se plasmó en el convenio, no se puso nada de esto, lamentablemente las obligaciones caducan, ¿sí? No hay ninguna penalidad con respecto a las personas supértites. O sea, no se afecta, en este caso, a la esposa, a los hijos. Es como que terminó ahí. Es más, vi un caso hace poquito de un profesional y bueno, no. Sí, allá la arquitecta quería hablar también, estaba. Gracias. Por ejemplo, en el caso de que hace rato el colega preguntaba el tema de los materiales, cómo especificarlos, yo, por ejemplo, lo que hago en los contratos es, por ejemplo, poner, bueno, si es la mesada de tal material o similar, o por ejemplo, grifería tipo FB o similar, según la oferta disponible en el mercado. De manera que, por ejemplo, si yo puse que era FB y no conseguí FB y le pongo otra marca, que después no me digan, ah, pero vos me dijiste, entonces siempre le pongo similar o disponible en el mercado en el momento de la compra. Porque si no, bueno, suelen suceder estas cosas. O cerámico de tal tipo o similar. Lo mismo con los materiales eléctricos, les pongo siempre material de tal marca normalizado o similar disponible en el mercado en el momento de la compra. Para no, porque sí después pasa que te dicen, ay, pero vos me dijiste. Sí, está bien. Es más, por ahí sí se podría agregar o de la misma calidad y precio, porque Claro. por ahí es donde el comitente, claro, el comitente va a decir, sí, o similar, o decir, bueno, una grifería es, Claro. todas las griferías son similares, pero si pones de misma calidad y precio, ya ahí queda, uno acredita, dice, bueno, acompañas el presupuesto de cuánto saldría la FB, como la nombraste, y acompañar lo que se compró, que es la misma calidad y el mismo precio. Entonces no es que en este caso uno está fallando en ese aspecto. Claro. Le agregaría esa leyendita nada más. Gracias. Perdón, vuelvo a tomar una pregunta. En el colegio funciona hace unos años lo que es un seguro de mala praxis, creo que se menciona así, no sé si es el nombre. Responsabilidad profesional se llama. Responsabilidad profesional sería. ¿Cuál sería el método, cómo se debería acceder, digamos, cuál es lo que usted recomienda? Primeramente, seguramente tener un convenio para que en caso de suceder yo pueda acceder a ese beneficio. Cuando está acreditado el vicio, el daño, la mala actividad del profesional, por lo general, lo primero que se lo van a hacer saber son los comitentes. ¿Sí? Los comitentes van a decir, bueno, en este caso, seguramente el comitente va a llamar a una audiencia de mediación. El arquitecto que incurrió en esta falta va a asistir y va a tener que reconocer su mala praxis o sea, su mal desempeño en la profesión. Al reconocer, se cita en una segunda audiencia al seguro, o si ya se pusieron de acuerdo antes, se informa que cuando se haga la primera audiencia de mediación, que se lo cite al seguro. ¿Sí? Por lo general, en este caso el comitente es quien corre con los gastos,
porque es el que convoca, y él seguramente va a pedir que se le pague, por ejemplo, por una pileta, y doy un monto, quizás sea irrisorio o no, 1.000.000 de pesos más 50.000 pesos de honorarios del abogado que lo acompaña y más de 50.000 pesos por los gastos de mediación. Y todo eso tiene que estar de acuerdo o no el seguro, y bueno, ellos hacen una proposición y todas estas cosas. Si está acreditado todo lo que figura en la póliza, porque, a ver, puede ser si está dentro de la cobertura de la póliza, a ver, la póliza está vigente desde el 1 de enero del 2023, por decir un ejemplo, y esto ocurrió en 2018, es muy poco probable que la compañía cumpla, pero en este sentido este seguro funciona muy bien, lo he visto, así que no, en ese sentido no tienen inconvenientes. Es bueno que consulten acá en el colegio, en la institución, y pidan también la póliza para también cerciorarse de esto. Y si tienen alguna duda, tienen mi teléfono y hablan conmigo. No hay ningún problema. La pregunta es, ¿qué requisitos tiene que cumplir el arquitecto para solamente estar matriculado? Entiendo que está matriculado y al día. Eso sé de que... Pero el seguro va a decir, no, mirá, si vos no hiciste un convenio de lo que vos lo estabas prestando y por supuesto tuviste tu error, no cuenta. No sé, ¿cuáles son los requisitos? En cierta manera, si el requisito es solamente estar matriculado y... Es estar matriculado y naturalmente que sea fehaciente la obra y el mal obrar del profesional. Esto es, si está encuadrado en tiempo y forma desde la vigencia de la póliza que tiene la compañía de seguros con el colegio, no hay ningún inconveniente, no. Pero puede pasar que decía, mire, el cliente a reclamar, y claro, pero no hiciste nunca planos, no tenés... Por eso no digo, pasa. si está acreditado fehacientemente... a eso... sí. Ahí, si es una actividad informal, inclusive yo no sé si te va a convenir venir a decirla, porque es como que... va a venir el comité, claro, a decir... Por favor, mandame al Tribunal de Ética, sí. Por eso. Básicamente lo que normalmente se necesita, listo. Sí, todas las cuestiones fehacientes que... Bien. Sí, arquitecto. Gracias. Me pasaron 3 casos particulares en 3 obras distintas. En una, por ejemplo, me pasó que me entrega el cliente un plano aprobado de un relevamiento hecho por un profesional ingeniero diciendo que había hecho un relevamiento X, digamos, con las medidas así. Entonces, bueno, cuando yo voy a empezar una ampliación, voy a tomar las medidas y me doy con que el relevamiento no era fiel y que era mucho más grande. Entonces, bueno, ya habíamos cerrado el contrato con este señor por tantos metros cuadrados, de tal manera el proyecto. Entonces yo le digo, mira, si yo te lo hago así tal cual está el proyecto, se va a sobrepasar los metros cuadrados porque es más grande. Entonces este hombre me dice, bueno, sí, perfecto, no hay problema. Le pasé la cantidad de metros cuadrados, todo cuánto se sobrepasaba y que me tenía que pagar. No me paga, entrego la obra y le digo, esto es la cantidad de metros faltantes y este es el monto. Ah, no, pero yo te voy a pagar lo que valía hace un año, cuando vos me hiciste el presupuesto. Y se cerró. Y obviamente ya después de un año el metro cuadrado estaba mucho más caro. Y no hubo forma, digamos, el hombre se cerró. Entonces, bueno, esa fue como una mala mía, porque me decía, es tu culpa, me decía el cliente. No, nosotros los profesionales nunca vamos a tener tenía que pagarlo antes. Sí. Bueno, ahí es cuando podés utilizarlo del colegio como mediador, como conciliación. Es un remedio que hace rato decíamos. Pedís una regulación de honorarios, decirle que acto seguido vas a ir a mediación, que es algo que te piden en el juzgado como condición del fracaso de mediación, y que, bueno, le vas a hacer una ejecución de honorarios, y si tenés firmado el convenio, tenés una prueba,
tenés la regulación de honorarios de la institución, tenés otra prueba más, certificás con una escribana, vas a tener unos gastos, pero creo que en estos gastos que vas a prever y sí, vas a tener que desembolsarlos, te va a servir para posteriormente cobrarlos y muchísimo más, porque seguramente la regulación del horario está actualizada y bueno, y el incumplimiento por parte del convenio está plasmado y está todo a favor tuyo en este sentido. Pero él no cumplió en tiempo y forma con el pago de los honorarios que le debía el arquitecto. Entiendo que ese era el caso. No le cumplió. El primer incumplimiento fue de él. Entonces, sí. Es lo peor que... Es lo peor. Sí. Sí. Pues la verdad se me fue un montón cubriendo esos metros cuadrados que no me actualizo. Gracias por... La segunda, por ejemplo, que tuve fue también una ampliación en donde, digamos, la madre del dueño de la ampliación vivía abajo. Entonces era una cosa que, como toda obra, tiene escombros y uno junta como una camionada y después lo va levantando. Entonces esta señora era como muy obsesiva con la limpieza, gracias. Y era como que todos los días quería la vereda limpia. Entonces yo tenía que contratar un flete por aparte para que me limpie la vereda todos los días. Y cuando yo le digo al señor, digamos, esto va en un extra, él me dice, no, pero yo no te voy a pagar porque me tenés que tener limpia la obra, porque mi mamá se enoja. Y a mí me incurrió un gasto muy grande porque yo tenía que pagar día por medio un flete que vaya a recoger 3 tachos de escombros porque la señora le agarraba algo, digamos, y veía tierra en su casa. Bueno, estas cuestiones es el tema de los anexos que se podrían firmar. Tantos contenedores Sí. y no más. Y después la tercera que me pasó fue que yo tenía, digamos, fecha de entrega de una obra que, bueno, se me retrasó 1 mes y medio más. Entonces el señor, como vio que la obra ya estaba básicamente lista, se metió a vivir a la casa. Y la obra no estaba terminada. Entonces, ¿qué pasó? Este señor era muy, pero muy insoportable y no dejaba a la gente trabajar, porque se ponía al lado y le decía, y no, era una cosa que no, era terrible. Yo decía, de hecho yo le dije, te van a enterrar en un pozo, le digo, pues no te soporta ninguno de los obreros, ya estaba sacada yo. Y claro, y el hombre se enojó porque, claro, ninguno de mis obreros quiso volver, porque el hombre no los dejaba trabajar. Y claro, yo, de hecho, todavía no puedo terminar, pues no quiere ir nadie. Y queda barnizó una puerta, una cosa así, pero es tan insoportable y es porque se metió antes, digamos. Bueno, tenés los remedios estos, la conciliación, mediación, Claro. más que nada porque también es como que va a decir no le entregaste, y tu garantía va a ser interminable en ese Claro, y sentido. son cosas, hay que barnizar 2 puertas, poner una picaporte, pues son así detallecitos, pero no quiere ir Sí, nadie. yo haría eso y firmaría un convenio rápido Claro. para que actúen y ya puedas también extender. Termina. Sí, exactamente. Gracias. Bueno, espero que le haya servido. No me querés dejar ir. Una preguntita. Sí. En la responsabilidad con los operarios, digamos, o sea, yo hago todo lo que son adecuaciones eléctricas. Yo hago el proyecto, la adecuación, obviamente después la instalación la hacen electricistas. ¿Cómo es el tema? O sea, si les pasa algo, les contraté el seguro y todo, pero si pasa algo, ¿es responsabilidad mía? ¿O tengo que hacer un contrato a ellos, que ellos sean su propia responsabilidad? Porque, por ejemplo, con el tema, cuando estamos en obra, vamos y los ves y todo el tiempo, che, usa los guantes, usa, no sé, el destornillador dieléctrico, como que el tema de las medidas de protección es todo un tema. Sí, es donde mayormente por ahí fallan y entiendo que ustedes también no pueden estar constantemente vigilando a los obreros que estén, pero de que lo deberían hacer. Ahora, si ustedes ven que esas fallas son constantes y no van a cesar, yo lo que haría es notificarlos
por medio de una notificación cortita diciendo de que hagan uso de los elementos de seguridad, fírmame acá, porque vos ya estás viendo que es muy probable que van a incurrir en algún accidente, en alguna falla, por culpa exclusivamente de ellos. Entonces, vos también ya estás previendo todas estas cuestiones y estás abriendo el paraguas para esto. Y lo utilizan. Sí, por ahí estas son obras como muy cortitas, porque son adecuaciones para comercio, que son muy cortas en el tiempo, son como mucho 5 o 6 días, ponele. Pero Yo lo haría en una hoja corta y también tiene el mismo como un valor libro- que como este un libro. de obra. Exacto. Y el tema de... Comitente también. Y los obreros. y los obreros. Sí, sí. Claro, sí, nosotros somos los que vamos a controlar, digamos. Pero me pasó eso y bueno, y con el tema ahora, bueno, ya les contraté el seguro y también estaba ahí como hinchando que se hagan como por lo menos uno el monotributo. Claro. No sé cómo, recién metiéndome en todos estos temas legales. Sí, no, yo haría esto, la contratación fehaciente, que estén notificados también fehacientemente para que también la responsabilidad no sea exclusivamente tuya, vos ya tuviste la prevención de prevenirlo de un futuro accidente. No, es que no van a seguir en la obra, eso. Porque en quédese. realidad es como que nosotros es como un tercerizado, digamos, Sí. pero los ojos del cliente son nuestros empleados. Sí, no, sí lo Pero- entiendo. Yo, bueno, si no, Quedan esos grises. la verdad ahí que yo dando vueltas. rompería con gente que trabaje así y bueno, y trataría de buscar otra persona, porque la responsabilidad... Ya sea lo que hagas, en el tema construcción, tengas un solo empleado, tenés que tener tu personal afiliado a un RT, Exacto. que es un seguro. Sí o sí, no hay un gris ahí. Sí. Lo que pasa es que en obras pequeñas el comitente no los asegura, Sí. pero en realidad no hay grises ahí en la ley. Desde un empleado ya tenés que estar afiliado a un RT y tener un asesor en higiene y seguridad. Exacto. No hay. En otras actividades sí vos tenés un límite o un número mínimo de que no podés tener, digamos, un asesor en higiene y seguridad, pero en la construcción sí, ya sea, aunque sea para levantar el piso de una vereda, tenés que tener asegurado tu personal en un RT, que es un seguro. Claro, y no son caros, pero mínimamente, si no es un seguro... Y ahí en... Pero vos tenés que controlar de que ellos entren con todos los elementos de protección personal y de que las herramientas con las cuales ingresan están en condiciones. Digamos, vos tenés que hacer eso. Si vos, yo recomiendo eso. No, está bien, perfecto. Si Sí. vos, digamos, lo controlas y ves que algo no está en condiciones, lo dejas escrito, porque la única forma de que vos te cubras de un accidente que puede tener la empresa tercerizada, entonces ya sea en el libro de obra o donde sea, dejas escrito una constancia que lo firmas vos y lo firma el personal, digamos, el encargado del personal contratado, para que vos te cubras de lo que le puede pasar al otro. ¿Sí? Bueno, ahora sí, le agradezco la presencia y bueno, espero que le haya servido y a disposición de ustedes. Tienen mi celular, vengo los lunes, miércoles. No, arquitecto. 3875 928181. Sí está en la página, pero se lo repito sin ningún problema. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches.